hay cruces y lamentablemente tiene que ser un horario pues donde no haya cruces, ¿no? Nos ha funcionado este, sigamos con este horario, ¿no? Eh, Vamos a terminar de mencionar algunas cosas sobre heterocedasticidad de aquí de las diapositivas que están en el aula virtual, ¿no? Y de allí vamos a pasar al siguiente tema. Entonces vamos a poner a grabar para que tengan la grabación. Bueno, entonces el día de ayer estuvimos hablando de qué pasaría cuando ya no se cumple el supuesto 5 de homoscedasticidad. En notación matricial, eh, el supuesto 5 implica que la varianza, la matriz de varianzas del error sea una matriz escalar, ¿ya? Y a ese supuesto también se le llama perturbaciones esféricas, ¿no? Justamente porque se asocia la esfera a a la matriz escalar. Cuando hay heterocedasticidad, la matriz de varianzas del error deja de ser escalar, adopta otra forma. Y en general es una forma que podría ser desconocida, como esta de aquí, ¿no? O sea, sigma cuadrado, que es un parámetro, por una matriz omega mayúscula, ¿no? En el supuesto 5, esta omega mayúscula sería la identidad, la matriz identidad de orden n, ¿no? Pero en general, al abandonar el supuesto 5, esta matriz omega mayúscula deja de ser la identidad de orden n y se vuelve una matriz n por n cualquiera, ¿no? Pero que cumpla, eso sí, con dos requisitos: que sea simétrica y que sea definido positiva. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque esa matriz omega mayúscula es una matriz de varianzas, ¿no? ¿Ya? Y para que cumpla con ser varianza, debe tener esas propiedades, debe cumplir con esas propiedades, si no, no sería varianza, ¿no? Entonces podemos confiar en que si la matriz omega es una matriz de varianzas, va a ser simétrica y definido positiva. Y luego hemos utilizado un resultado de álgebra lineal que es la descomposición espectral, ¿no? Que me dice que si yo tengo una matriz definido positiva, ¿no? La puedo, simétrica y definida positiva en este caso, la puedo descomponer así: la matriz A por la matriz D por la matriz A transpuesta, donde la matriz A contiene a los vectores propios y la matriz D contiene los valores propios en la diagonal principal, ¿no? Y de esa forma podemos formar la matriz C y la matriz C transpuesta, ¿no? Donde la matriz C es la matriz A por la matriz D elevado al 1 medio, ¿no? Entonces la matriz omega mayúscula es igual a la matriz C por C transpuesta. Y podemos tomarle la inversa a la matriz omega, y eso implicaría tomarle la inversa a C por C transpuesta, con lo cual tendríamos que la inversa de omega, la inversa de la matriz de varianzas, es la, la transpuesta de la inversa de C por la inversa de C, ¿sí? Ya está. Y ese resultado pues va a ser muy útil, ¿no? Porque esa matriz inversa de C va a ser la matriz ponderadora, ¿ya? Que va a multiplicar al vector Y, ¿ya? Y a la matriz X y al vector U. O sea, va a premultiplicar a todo el modelo. Entonces tienes aquí un nuevo vector que se va a llamar Y asterisco. Tienes una nueva matriz de regresores que va a llamar X asterisco. Y tienes un nuevo vector de errores que se va a llamar U asterisco, ¿no? Y a este modelo transformado le aplicas recién el método de mínimos cuadrados ordinarios. Y al aplicar el método de mínimos cuadrados ordinarios, vas a obtener esta fórmula, ¿no? X transpuesta por X, pero este X es el X transformado, ¿no? El X asterisco. Transpuesta por el X asterisco. Inversa por el X asterisco. Transpuesta por el Y asterisco, ¿sí? Y luego, cuando reemplazas X asterisco y Y asterisco por sus valores, que son inversa de C por X e inversa de C por U, llegas a esta expresión, ¿no?
X transpuesta omega inversa X, todo a la menos 1, X transpuesta inversa de omega Y. Y esta sería la fórmula del estimador de mínimos cuadrados generalizados, ¿no? O también llamado estimador GLS, ¿no? Por sus siglas en inglés, ¿no? Mínimos cuadrados generalizados. Y este sí sería un estimador eficiente, ¿ya? Este sí sería un estimador eficiente porque la varianza de este estimador, o sea, la varianza, ¿no? La varianza del estimador de mínimos cuadrados generalizados sería la mínima varianza. ¿Y a qué es igual esa mínima varianza? Bueno, lo tenemos aquí, ¿no? Nosotros podemos calcular primero la varianza del error transformado, ¿no? Esto de aquí, inversa de C por U, esto sería U asterisco, ¿no? Que es el error transformado. Entonces, la varianza del error transformado es una matriz escalar. Entonces, habría perturbaciones esféricas, pero para el error transformado. O sea, digamos que este modelo, Y asterisco igual a X asterisco. Recuerden que Y asterisco no es igual a Y, X asterisco no es igual a X, y U asterisco no es igual a U, más U asterisco. Este modelo lineal, este sí cumple con el supuesto 5, ¿ya? Sí cumple, este modelo con Y transformado, X transformado y U transformado, sí cumple con el supuesto 5 porque la varianza del error transformado es una matriz escalar, ¿sí? Y ese dato lo podemos utilizar para hallar la varianza del estimador de mínimos cuadrados generalizados, ¿sí? Aquí podemos utilizar la misma estrategia de expresar el estimador MSG de mínimos cuadrados generalizados como beta más un resto, ¿no? Y este resto es X transpuesta omega inversa, X transpuesta a la menos 1, X transpuesta omega inversa por U, ¿sí? Esto sale de la fórmula, pues de la fórmula que es eh, beta gorro, en este caso es beta gorro, el beta gorro de mínimos cuadrados generalizados, ¿no? Por si acaso. El beta gorro de mínimos cuadrados generalizados hemos dicho que es X transpuesta omega a la menos 1, X, todo esto inversa, X transpuesta omega a la menos 1 Y, ¿no? Entonces, ¿cómo llegan de aquí a aquí? Simplemente expresan a Y como X por beta más 1, esto de aquí. Este Y es igual a X beta más U, pues, ¿no? Lo reemplazan y tienen esto, ¿sí? Y aquí le aplican la fórmula de la varianza, ¿sí? La fórmula de la varianza, y bueno, ustedes saben que la varianza de beta es nula, ¿no? ¿No? Entonces apliquen en la varianza, a ver, apliquen en la varianza, apliquen la varianza al estimador. Acá será varianza del estimador MSG es igual a, la varianza de beta es 0, pues, ¿no? Matriz nula, o vector nulo, mejor dicho. Entonces será la varianza de esto. Y la varianza de esto, si se dan cuenta, va a depender de U finalmente, ¿no? Porque todos los demás términos son conocidos. El U, en cambio, es aleatorio, ¿no? Entonces vas a tener eh, X transpuesta omega a la menos 1, X, ¿no?
inversa X transpuesta omega a la menos 1. Y luego viene la varianza de U, ¿no? La varianza de U. Pero la varianza de U, tú sabes que es igual a sigma cuadrado, ¿no? Sigma cuadrado por omega mayúscula. Esa es la varianza de U. Y luego viene nuevamente esto de aquí, ¿no? Toda esta expresión X transpuesta, omega a la menos 1, X a la menos 1, X transpuesta, omega a la menos 1, pero inversa. Como es inversa, va a ir primero el omega a la menos 1, omega a la menos 1 transpuesto. Luego va el X. Y luego va el X transpuesta omega a la menos 1, X a la menos 1. Ahora, el omega a la menos 1 transpuesta es igual que el omega a la menos 1, ¿no? Porque omega es una matriz simétrica, ¿no? ¿Sí? Matriz simétrica. ¿Sí? Entonces, mira, este sigma cuadrado que está aquí sale fuera, porque es un escalar. Este sigma cuadrado está aquí. Vamos a ponerlo aquí. Y aquí se cancelan varias cosas, ¿no? Por ejemplo, este omega, con este omega, a la menos 1 se cancela, y me queda X transpuesta omega a la menos 1 por X, pero aquí hay, al costado hay un X transpuesta omega a la menos 1 por X, todo a la inversa, entonces todo eso también se cancela con todo esto. Y va a sobrevivir X transpuesta omega a la menos 1 por X, todo elevado a la menos 1, que es esta expresión de aquí. Entonces, esta se parece mucho a la varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Se acuerdan cómo es la varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios? La varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios es sigma cuadrado X transpuesta X a la menos 1. No sé si se acuerdan de eso. Bueno, es distinta la varianza del estimador de mínimos cuadrados ordinarios que la varianza del estimador de mínimos cuadrados generalizados. La diferencia es este término, omega a la menos 1, que va incrustado aquí, ¿no? Si no se cumple el supuesto 5, esta varianza del estimador de mínimos cuadrados generalizados es la que es menor, ¿ya? Entonces, si se cumple el supuesto 5, no tienes que usar esta, la que tiene omega a la menos 1, ¿no? Pero si no se cumple el supuesto 5, tienes que usar esta. Y también tienes un estimador de la varianza del error, un sigma cuadrado, ¿no? Y es igual, ¿no? La fórmula es parecida a la varianza del error del estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Se acuerdan cómo era la fórmula del estimador de sigma cuadrado? El estimador de mínimos cuadrados ordinarios de la varianza del error era la suma de residuos al cuadrado, ¿no? Sobre el número de grados de libertad, que es n menos k mayúscula. Y bueno, el residuo, tú sabes que puedes escribirlo como y menos x beta gorro, ¿no? Beta gorro transpuesta y menos x beta gorro, ¿no? Y este beta gorro, hay que decirlo, es el beta gorro de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? De MCO. Y todo eso se divide entre n menos k, ¿no? Bueno, es una fórmula muy parecida, con la diferencia que aquí está incrustado el omega a la menos 1, ¿no? ¿Sí? Entonces, el omega a la menos 1 aparece en todas las fórmulas de los estimadores. Aparece en la fórmula del estimador de los coeficientes beta. Aparece en la fórmula del estimador de la varianza, o aparece, mejor dicho, en la fórmula de la varianza del estimador de los coeficientes beta,
y aparece en la fórmula del estimador de la varianza del error. Omega a la menos 1, omega a la menos 1, omega a la menos 1. Entonces, si es que están interesados en hallar valores numéricos del estimador de beta gorro de mínimos cuadrados generalizados, de la varianza del estimador de mínimos cuadrados generalizados y de la varianza del estimador de la varianza del error de mínimos cuadrados generalizados, necesitamos conocer algo sobre la matriz omega a la menos 1, ¿no? Entonces, así como están escritas las fórmulas, si no conoces el valor de omega o el contenido de esa matriz omega a la menos 1, se van a quedar solo en fórmulas que no van a poder ser evaluadas. Es por eso que para obtener valores numéricos, fruto de la evaluación de dichos estimadores, se requiere de un conocimiento, una estimación o una aproximación de la matriz omega a la menos 1. Y ese sería el omega a la menos 1 gorro, este de aquí, omega, que es con lo cual se trabaja, porque en realidad omega también es desconocida, pero podemos trabajar con una aproximación, una estimación que la llamamos omega tilde a la menos 1. Y cuando reemplazamos ese omega tilde a la menos 1, en la, omega gorro, mejor dicho, ese omega gorro a la menos 1 lo reemplazamos, por ejemplo, en la fórmula del estimador de mínimos cuadrados generalizados, se convierte en la fórmula del estimador de mínimos cuadrados generalizados factibles, ¿ya? Mínimos cuadrados generalizados factibles. La palabra factible quiere decir que lo puedo calcular. Lo puedo calcular porque puedo conocer al estimador de omega, que es omega gorro, mejor dicho, omega gorro, ¿no? A omega no lo conozco, difícilmente lo conozca también, pero a omega gorro sí, porque puedo conseguir un estimador de omega, ¿sí? Entonces, mínimos cuadrados, estimador de mínimos cuadrados generalizados factibles es aquel donde tienes un estimador de omega, al que llamamos omega gorro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende esto de la fórmula del estimador de mínimos cuadrados generalizados y cómo es que se parece bastante al estimador de mínimos cuadrados ordinarios que ya conocemos? La única diferencia es que en las fórmulas aparece incrustado en el medio la inversa de la varianza del error, la inversa de omega, de la matriz omega, ¿sí? Entonces, me preguntaron en clase, ¿no? ¿Qué rol tiene esa matriz omega? Porque, bueno, sabemos que es la varianza de error, pero, del error, pero ¿qué rol cumple en la fórmula? Porque ya hemos visto una fórmula parecida cuando vimos el estimador de beta en la regresión particionada, ¿no? Por el teorema de FTL. Teníamos también incrustada la matriz M, ¿sí? La matriz M. La matriz M cumplía el rol de generar residuos, ¿no? Convertía a los regresores y a la variable dependiente en residuos, ¿no? En cambio, en esta fórmula del estimador de mínimos cuadrados generalizados, la matriz omega a la menos 1 cumple el rol de ponderador. Pondera o transforma, también podrías decir. Pondera, transforma tanto a la matriz X como a la matriz Y, tanto a los regresores como a la variable dependiente. Porque finalmente la matriz omega a la menos 1 se puede descomponer en un producto, ¿no? Que está aquí más arriba, ¿no? Omega a la menos 1, mira. Omega a la menos 1 es el producto de la inversa de C transpuesta por la inversa de C. Entonces la inversa de C es la que está premultiplicando a Y, a X y a U. Los está transformando. ¿Y cómo es esa transformación? ¿De qué manera se da? ¿Qué es exactamente? ¿En qué consiste? ¿No? ¿Qué le hace la matriz inversa de C a Y?
Entonces, lo mejor para responder a esa pregunta es ilustrarla con un ejemplo, ¿no? de una aplicación sencilla que se llama el método de mínimos cuadrados ponderados. El método de mínimos cuadrados ponderados es una aplicación particular de mínimos cuadrados generalizados, ¿no? Entonces, si ustedes van en las diapositivas anteriores, hablamos algo del método de mínimos cuadrados ponderados, ¿no? Y aquí está la transformación, ¿no? Por ejemplo, aquí, mira. Mínimos cuadrados ponderados, ¿no? Estimación por mínimos cuadrados ponderados. Tienes el modelo de regresión múltiple, ahí está. Solamente que la notación no es matricial, es escalar. Y la varianza del error, mira cómo es. La varianza del error es igual al escalar sigma cuadrado por una función de los x. La función h minúscula de los x, ¿no? Entonces, esa función es variable porque el valor de h va a variar dependiendo de los valores que tomen los x, ¿no? En este caso podría ser solamente varía x1 y ya puede variar h, ¿no? ¿Sí? Entonces, en particular, la heteroscedasticidad la podemos modelar, ¿no? Porque aquí está la clave, ¿no? ¿Cómo expresas matemáticamente esa heteroscedasticidad? Hay muchas maneras, ¿no? Una manera sencilla es expresándolo así, sigma i cuadrado. Ya cuando pones el subíndice i, estás diciendo que sigma cuadrado es variable, porque va a variar de acuerdo al individuo i, a la observación i, ¿ya? Y si queremos ser un poco más precisos, ¿cómo se da esa variación? Lo podemos expresar así, ¿no? Hay un componente constante que es sigma cuadrado. Dentro de la varianza del error hay un componente constante, y el componente variable es esa función h, ¿ya? Que va a depender del valor que tome los regresores X para cada observación. Entonces el H va a variar para cada observación. Y como el H va a variar para cada observación, una manera fácil de abreviarlo es ponerle H sub i. Entonces miren, hemos trasladado la variabilidad de la varianza sigma cuadrado a la función H, al ponerle un subíndice i. Entonces aquí la clave está en este H, ¿no? Porque este H es el que genera la variabilidad de la varianza. Entonces, si eliminamos ese h sub i, estaríamos eliminando el componente variable de la varianza. Y miren, aquí el h sub i está multiplicando al sigma cuadrado. Entonces, ¿cómo lo podría eliminar? Dividiendo todo entre h sub i, ¿no? Dividiendo entre h sub i. Dividiendo entonces h sub i, se va a cancelar el h sub i y me va a quedar un sigma cuadrado nada más, ¿no? ¿Sí? Y esta será, si quieres, la nueva varianza. Esta será esto ya no es la varianza del error original, ¿no? Porque el error tiene una varianza sigma i cuadrado. Esta varianza es sigma i cuadrado sobre hi, no es lo mismo. Entonces por eso esta la llamamos varianza de u asterisco i, ¿no? O ui asterisco. Porque no es el mismo ui, es un ui asterisco, ¿no? ¿Sí? Entonces la varianza de u asterisco i es sigma cuadrado, es constante. Entonces, claro, es muy conveniente, ¿no? ¿De qué manera hago que la varianza del error sea constante? Cambiando el error, transformando el error. Paso de un error que tiene varianza variable a otro error que tiene varianza constante. ¿Sí? O sea, transformo el error. ¿Sí? ¿Y cómo transformo el error? En este caso hay que hacer que la varianza final esté dividida entre hi. Y para que esté dividida entre hi, al error hay que dividirlo entre la raíz cuadrada de hi. ¿Por qué? Porque por propiedad de la varianza, ¿no? Por propiedad de la varianza, este 1 entre raíz de hi
puede salir fuera de la varianza, pero elevado al cuadrado, pues, ¿no? O sea, esto es igual a esto al cuadrado por la varianza de U, de UI, ¿no? De UI condicionado, si quieres, a los X, ¿no? ¿Sí? Y elevando al cuadrado, esto me queda, bueno, la varianza de U es sigma cuadrado, y entre el cuadrado de raíz de HI me queda sigma cuadrado entre HI. Pero sigma cuadrado I, ¿no? Porque la varianza del error es sigma cuadrado I. Sigma cuadrado I es sigma cuadrado HI, dividido entre HI. Y aquí se cancelan ambos y me sale sigma cuadrado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo he transformado el error? Lo he transformado dividiéndolo entre la raíz cuadrada de HI. Lo he dividido el error entre la raíz cuadrada del componente variable de la varianza variable. Se llama HI, el componente variable. Y para que no se altere la ecuación, lo que le he hecho al error de dividirlo entre raíz cuadrada de HI, tengo que hacerle a todos los términos de la ecuación, o sea, tengo que hacérselo tanto a la variable dependiente como a todos los regresores, incluido el intercepto, ¿sí? Para que no se desbalancee la ecuación, pues, ¿no? En eso consiste la transformación, ¿no? La transformación, o sea, dividir entre raíz de HI equivale a premultiplicar todo por la inversa de C, ¿sí? Por la inversa de C. En otras palabras, cómo está formado entonces esa inversa de C? Esa inversa de C sería una matriz diagonal, ¿no? Una matriz diagonal donde el primer elemento es 1 entre la raíz cuadrada de H1, el primer elemento de la diagonal principal. El segundo elemento de la diagonal principal, 1 entre raíz cuadrada de H2. Y así sucesivamente hasta llegar a 1 entre raíz cuadrada de Hn, ¿no? Porque esto se tiene que hacer para cada observación I. Y esta sería la inversa, pues. Esa sería la inversa. Es una matriz diagonal, ¿no? 1 entre raíz de H1, 1 entre raíz de H2, 1 entre raíz de H3, así hasta 1 entre raíz de Hn. O sea, esto es igual a, esto lo puedes escribir así también, H1 elevado a la menos un medio, ¿no? Este es igual a H2 elevado a la menos un medio. Hn y así, ¿no? Hn elevado a la menos un medio. ¿Sí? H1, H2 y Hn elevado. Claro, y si tenemos una matriz diagonal aquí, podemos aprovechar las propiedades de la matriz diagonal, ¿no? La inversa de una matriz diagonal es simplemente elevar a la menos 1 todos los elementos de la diagonal principal. Por lo tanto, la inversa de C, al elevar a la menos 1, C, mejor dicho, C, la inversa de C, si la inversa de C es esto, la matriz C será la inversa de la inversa de C. Entonces también será una matriz diagonal donde tengas aquí H1, pero ya no elevado a la menos un medio, sino elevado a la un medio nada más, ¿no? Luego H2 elevado a la un medio. Y finalmente Hn elevado a la un medio. Y esa será la matriz C. ¿Sí?
Y pregunto, ¿cómo será la matriz omega? ¿Podrían sacar la matriz omega? Omega mayúscula. La matriz omega mayúscula es, ¿se acuerdan? C por C transpuesta. Entonces, es esta matriz por su transpuesta, pero como esta es una matriz diagonal, es igual a su transpuesta, es lo mismo. Por lo tanto, la matriz omega será H1, H2, hasta Hn. O sea, la matriz omega será una matriz diagonal también. Una matriz diagonal. Sus elementos son H1, H2, así hasta Hn. Pero si se dan cuenta, es una matriz diagonal que no es escalar. Los elementos de esa diagonal son distintos. ¿Sí? Y la varianza, ¿cómo quedaría? La varianza de todo el error, ¿no? La varianza del error. Condicional a los valores de x, vamos a poner. Condicional a los valores de x. Esto es sigma cuadrado por omega mayúscula, ¿no es así? Será sigma cuadrado por la matriz H1, H2, H3. O sea, la variabilidad de la varianza viene por el lado de esta matriz omega mayúscula, ¿sí? ¿Se entendió? Entonces, ¿qué hay dentro de la matriz inversa de C? ¿Cómo opera esa transformación o ponderación? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo claro, Los mínimos profesor. cuadrados ponderados. Ya, muy bien. Mínimos cuadrados ponderados, como se darán cuenta, es una aplicación sencilla de mínimos cuadrados generalizados. Ojo, una cosa importante, no todas las matrices inversas de C van a ser diagonales, ¿eh? El caso de mínimos cuadrados ponderados es sencillo porque es multiplicar solamente por una constante, ¿no? Cada ecuación. Pero podría ser que esa matriz C a la menos 1 sea más compleja, ¿ya? Pero para nosotros es suficiente entender este caso sencillo, ¿no? Porque finalmente la heteroscedasticidad, recuerden qué significa heteroscedasticidad. Hetero es variable y cedasticidad es varianza, ¿no? Varianza variable. Ustedes tienen que identificar la parte variable de la varianza. Y la parte variable de la varianza está aquí. Porque esto es variable. Porque depende del valor de la observación, pues, ¿no? Depende de la observación, depende de I. De I. O sea, si todos los H's fueran iguales, entonces esto ya pues sí sería una matriz escalar, ¿no? Y regresaríamos al caso de homocedasticidad. Vamos a seguir hablando de mínimos cuadrados generalizados cuando veamos el caso de autocorrelación, porque miren, para analizar a la varianza del error, a la matriz de varianza del error, nos estamos concentrando en la diagonal principal, ¿ya? No estamos hablando nada de qué ocurre fuera de la diagonal principal, estamos suponiendo que hay ceros, ¿no? En heterocedasticidad se puede trabajar con matrices diagonales, ¿ya? Porque fuera de la diagonal principal vamos a encontrar ceros. Pero cuando veamos el otro tipo de violación del supuesto 5, que se llama autocorrelación, allí vamos a ver que en la matriz de varianzas vamos a encontrar elementos no nulos fuera de la diagonal principal, ¿no? O sea, va a cambiar la forma de esta, va a cambiar el contenido de esta matriz de varianzas, mejor dicho, ¿sí? O sea, cuando veamos autocorrelación, vamos a hablar nuevamente de incumplimientos del supuesto 5, pero de otra naturaleza, que afectan ya no a la diagonal,
de la matriz de varianza, sino a los elementos fuera de la diagonal de la matriz de varianzas, ¿no? Aquí y aquí. O sea, si les preguntan, cuando la matriz de varianzas es distinta a la identidad, es distinta a una matriz escalar, ¿siempre va a haber ceros fuera de la diagonal principal? No, no siempre. Cuando hay heterocedasticidad, sí, pero cuando hay autocorrelación, los elementos fuera de la diagonal principal son distintos de cero. Y podría darse el caso de que haya heterocedasticidad y autocorrelación, o sea, las dos cosas a la vez. Allí sí, todos los elementos que están en esta matriz de varianza van a ser distintos, ¿no? Distintos a cero, distintos a la unidad, ¿sí? Entonces, por eso, vamos a regresar al tema de mínimos cuadrados generalizados, y mínimos cuadrados ponderados también, cuando veamos el tema de autocorrelación, ¿no? Y lo veamos como un nuevo caso de incumplimiento del supuesto 5. Antes de terminar con esto de heterocedasticidad y con esta versión de las diapositivas del capítulo 8, quería mencionar una prueba más de heterocedasticidad, ¿no? Que había quedado pendiente, que era la prueba de White. Habíamos hablado de la prueba de Breusch-Pagan y de los estadísticos F y estadísticos ML, de multiplicador de Lagrange, ¿no? Y de hecho en el laboratorio hicimos este comando, utilizamos este comando, stat het test, para implementar la prueba de Breusch-Pagan para detectar heterocedasticidad en Stata. Vamos a ver una prueba más que se llama la prueba de White para heterocedasticidad, ¿no? Que es parecida, ¿no? Esta prueba nuevamente, no es una prueba para detectar heterocedasticidad similar a la de Breusch-Pagan. Y la presentamos porque, bueno, puede ser que se encuentren con ella en algún momento y, bueno, es bueno que la conozcan desde ahora. Entonces, la prueba de White, ¿no? White es un econometrista conocido, muy famoso. En 1980 propone una prueba que agregue los cuadrados y los productos de los cuadrados de todas las variables independientes a la ecuación de los residuos al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hemos visto que en la prueba de Breusch-Pagan, por ejemplo, se hace primero una regresión por mínimos cuadrados y se guardan los residuos y luego se elevan al cuadrado. Y luego esos residuos al cuadrado se corren contra los regresores, ¿no? O sea, se utilizan los residuos al cuadrado como variable dependiente en una regresión auxiliar y los regresores son los mismos, ¿no? Pero estos regresores, miren, están sueltos, o sea, no hay efectos de interacción, ¿no? No hay cuadrados tampoco. Estos regresores están elevados a la 1, ¿no? Y no hay productos de x1 por x2, x2 por x3, etc. Entonces la prueba de White va a consistir en darle más complejidad, más riqueza a esta ecuación. White dice, cuando hay heterocedasticidad, la forma en que los residuos al cuadrado o los errores al cuadrado dependen de los regresores no necesariamente es lineal, ¿no? Puede depender también de los cuadrados de los regresores y de los productos interactivos de los regresores. Por eso es que él propone que la regresión auxiliar, donde los cuadrados de los residuos son la variable dependiente, se regresionen no solamente contra los niveles de los regresores, por ejemplo x1 y x2, sino también entren como regresores el cuadrado de x1 y el cuadrado de x2 y el producto de x1 con x2. Entonces, la prueba de White es casi similar a la prueba de Breusch-Pagan, con la diferencia que se están agregando
los regresores al cuadrado y los productos de los regresores. Esta es la diferencia, nada más. Y todo lo demás es igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que se corre esta regresión, donde la variable dependiente son los residuos al cuadrado, se puede hacer una prueba F, ¿no? Una prueba F o una prueba ML, ¿no? Ustedes saben que son parecidas la ML. Ya hemos hablado de eso también, ¿no? La ML es un estadístico que tiene distribución chi cuadrado y la F tiene distribución F, pues, ¿no? Pero ambas sirven para contrastar hipótesis conjuntas de restricciones de exclusión, ¿no? ¿Sí? O sea, en otras palabras, y las hipótesis conjuntas de que varios regresores tengan coeficiente cero al mismo tiempo, ¿no? Entonces, aquí, para implementar la prueba de White para heteroscedasticidad, hay que correr una regresión de los residuos al cuadrado, no solamente contra los regresores, sino también contra los cuadrados de los regresores y los productos de los regresores. Y luego de correr esa regresión, se contrasta la hipótesis nula de que todos los coeficientes de los regresores son iguales a cero, sin considerar el intercepto, ojo. O sea, no se evalúa que el intercepto sea igual a cero. Lo que se evalúa es que delta 1 es igual a 0, delta 2 es igual a 0, delta 3 es igual a 0, delta 4 es igual a 0 y delta 5 es igual a 0. O sea, la hipótesis nula es que los coeficientes de los regresores, sin incluir el intercepto, esos coeficientes son iguales a 0, ¿ya? Esa es la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Y esa hipótesis nula conjunta la puedes evaluar con una prueba F o con una prueba ML, ¿no? La prueba de White usualmente es una prueba ML, pero también lo puedes hacer con una prueba F, ¿no? Y en Stata esto se implementa con el comando stat imtest, white, ¿no? Esto lo vamos a ver en el laboratorio, ¿no? Stat imtest, white. Si quieren pueden utilizar también este comando para su trabajo, ¿no? Si quieren incluirle una prueba de heteroscedasticidad. Alternativamente, se puede incluir, en vez de los regresores sueltos, los cuadrados de los regresores y los productos interactivos de los regresores, se puede incluir los valores ajustados de la variable dependiente. O sea, hacer esta regresión, miren. En el lado izquierdo, el error al cuadrado que se implementa con los residuos al cuadrado, y en el lado derecho, ya no los valores de X directamente, sino el valor de Y ajustado. Tú sabes que Y ajustado depende de los valores de X, entonces indirectamente los valores de X en niveles están aquí, en el Y ajustado. Y el valor de Y ajustado al cuadrado. Tú sabes que los valores de X están incluidos dentro de Y ajustado. Y si el Y ajustado se eleva al cuadrado, esto equivale a elevar al cuadrado los valores de X. X1 al cuadrado, X2 al cuadrado, X3 al cuadrado, e incluir también los productos interactivos, ¿no? Porque, por ejemplo, un binomio al cuadrado es el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el doble del primero por el segundo. Entonces, ahí están los cuadrados y están los productos interactivos, ¿sí? Entonces, esta es como una forma más compacta de incluir tanto los niveles como los cuadrados y los productos interactivos, ¿no? Si piensan que hay dentro de Y gorro y de Y gorro al cuadrado, se darán cuenta que están los cuadrados y los productos interactivos, ¿no? Entonces, por eso a veces se opta por esta especificación de la regresión auxiliar, donde los residuos al cuadrado son la variable dependiente, ¿no? La cosa que esta forma de incluir la regresión auxiliar utilizando valores ajustados de la variable dependiente en el lado derecho de la ecuación de los residuos al cuadrado es un caso especial de la prueba de White, ¿no? Es una forma alternativa de la prueba de White, ¿sí? Y si vas a usar esta regresión alternativa, entonces aquí lo que tienes que hacer es guardar
el R cuadrado, ¿no? El R cuadrado de esa regresión. Y con ese R cuadrado puedes construir el estadístico F o puedes construir el estadístico de multiplicador de Lagrange. Cualquiera de los dos, o los dos si deseas, ¿no? Y Ya. calcular el valor P. Entonces, recuerda que el estadístico F se puede expresar en función del R cuadrado de esa regresión auxiliar. Y eso lo vimos también el día de ayer, si no me equivoco, ¿no? Aquí está la fórmula, donde tú ves la conexión entre el estadístico F y el R cuadrado de la regresión auxiliar, donde la suma de los residuos al cuadrado, perdón, son la variable dependiente. Este estadístico F tiene una distribución asintótica, o sea, aproximadamente se distribuye como F de Fisher, ¿no? Y lo mismo con el estadístico de multiplicador de Lagrange, que es igual al producto del tamaño de la muestra por ese R cuadrado, y ese estadístico de multiplicador de Lagrange tiene una distribución aproximada, chi cuadrado con K minúscula grados de libertad, donde K minúscula es el número de regresores, ¿no? ¿Sí? Ojo, esta distribución F de Fisher y chi cuadrado se da bajo la hipótesis nula de homocedasticidad, ¿no? ¿Sí? O sea, en el escenario en que no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, esa sería la prueba de White para heterocedasticidad. Entonces, tanto en la prueba de Breusch-Pagan como en la prueba de White, se puede utilizar ya sea el estadístico F o el estadístico de multiplicador de Lagrange, ML. Puede utilizarse cualquiera de los dos o los dos. Y en Stata, tú tienes la opción para elegir uno u otro, o los dos también, ¿no? Recuerda que el estadístico ML tiene una distribución chi cuadrado, ¿sí? Entonces, en realidad, estamos hablando de utilizar dos distribuciones, ¿no? Alternativamente dos distribuciones, la F de Fisher o la chi cuadrado. Solamente que el estadístico F es el que tiene distribución aproximada de F de Fisher y el estadístico de multiplicador Lagrange tiene distribución aproximada de chi cuadrado. Entonces, eso era lo último que quería decirles sobre heterocedasticidad. Y con eso ya agotamos las diapositivas que están colgadas en el aula virtual. No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se entiende todo? ¿Está claro? Igual les recomiendo leer el capítulo 8 del libro, ¿no? Ahí van a tener más detalle también. Bueno, si no tienen más preguntas, podemos dar, por terminar este tema, el trabajo incluye hasta este tema, pues, de heterocedasticidad, ¿no? ¿Sí? El trabajo que tienen que presentar el sábado. Entonces podemos ir al siguiente tema, que es justamente el de autocorrelación, ¿no? Es otra forma de incumplimiento de supuestos, ¿no? Autocorrelación. Entonces, acá tenemos las diapositivas. Ya. Entonces, para entender autocorrelación, el fenómeno de autocorrelación, que es un incumplimiento del supuesto 5, es importante entender lo que es una serie de tiempo, ¿ya? Hasta el momento, nosotros hemos visto fundamentalmente un tipo de datos, que son los datos de corte transversal. Datos de corte transversal.
qué característica tienen los datos de corte transversal? ¿Cómo sería una base de datos de corte transversal? Tenemos variables X para un conjunto de individuos Y y variables Y para un conjunto de individuos, ¿no? Que los individuos los denotamos con el subíndice I, y si decimos que hay n individuos, entonces I va de 1 hasta n, pues. ¿Ya? Estos son los datos de corte transversal. Valores de variables, mínimo 2 variables, ¿no? Que van a variar por cada observación. Y estas observaciones se dan en un momento dado. O sea, si tenemos aquí I, X, Y y Y, pues la base de datos tendrá esta forma, ¿no? 1, 2, X1, X2, Y1, Y2. Y si el tamaño de muestra es n, vamos a ir hasta n aquí, xn y yn. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces acá tú puedes ver que hay pares ordenados, ¿no? Acá hay pares ordenados, acá hay un par ordenado x1, y1, acá hay otro par ordenado x2, y2, y aquí hay otro par ordenado xn, yn. E incluso podemos graficar, ¿no? Podemos tener aquí dos ejes, en el eje horizontal a las X, en el eje vertical a las Y, y podemos tener ahí, por ejemplo, un punto. ¿Qué representa ese punto? Un par ordenado. Un par ordenado que podemos llamar X1, Y1, por ejemplo, ¿no? X1, Y1. Y así con varios otros pares ordenados, ¿no? Aquí así. Por eso es que cuando los datos son de corte transversal, se recomienda usar este tipo de gráficos que se llama gráficos de dispersión, ¿no? En Stata se puede graficar con el comando scatter, ¿no? Justamente scatter quiere decir dispersión, ¿no? Scatter YX, ¿no? Entonces con ese comando en Stata puedes hacer este tipo de gráficos, ¿ya? Entonces, estos son los datos de corte transversal. Esta característica tienen. En cambio, si hablamos de datos de series de tiempo, ¿ya? Ahí va a haber una diferencia, ¿no? Una diferencia fundamental con respecto a los datos de corte transversal, ¿no? Porque como su nombre lo indica, en los datos de series de tiempo va a intervenir el tiempo como una variable fundamental. O sea, el tiempo va a importar. Entonces aquí, por ejemplo, es suficiente tener una variable, X, por ejemplo, ¿ya? Y para esa variable X vas a tener distintas observaciones que van a variar en el tiempo. Por eso el subíndice ya no va a ser el I, sino que va a ser el T, ¿sí? Y el tiempo va a funcionar como el subíndice I, pero ahora va a ser un subíndice T y va a representar un periodo. Va a ir del periodo 1 hasta el periodo N, pues, ¿no? ¿Sí? O sea, el tamaño de muestra va a ser el número de periodos. En cada periodo observamos un valor de la variable X, ¿no? Entonces, si tenemos aquí la tabla, va a ser así, periodo 1 y el valor de X es X1. Periodo 2 y el valor de X es X2. Y nos vamos a ir hasta el periodo N y el valor de X es XN. Y aquí ya no se recomienda usar el gráfico de dispersión, ¿no? Aquí se recomienda usar otro tipo de gráfico, ¿no? ¿Sí? Vamos a tener aquí, en el eje horizontal va a ir el índice, que es
t, o subíndice si quieres, que va a ser t, y en el eje vertical va a ir la variable que varía en el tiempo, xt, ¿sí? Entonces acá puedes tener un punto, por ejemplo, que corresponde al periodo 1 y a la observación x1. Luego por acá otro punto que corresponda al periodo 2 y la observación x2. Y así puedes tener varios puntos, ¿no? La cosa es que lo que se recomienda aquí es unir los puntos. Unir los puntos para tener un gráfico de línea, ¿no? Este es un gráfico de línea. Y en Stata esto se puede implementar con el comando line. Line. Line, en este caso sería X y T. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esta es la diferencia entre un corte transversal y un dato, una base de series de tiempo, ¿no? Un conjunto de series de tiempo, ¿no? Los datos de corte transversal corresponden a varias observaciones de distintos individuos en un determinado momento, puede ser en un año, en un mes, en un trimestre, en una hora, en un segundo, etc. En cambio, los datos de series de tiempo corresponden a varias observaciones de la misma variable en distintos periodos de tiempo, ¿no? El tiempo puede ser minutos, segundos, horas, semanas, meses, trimestres, años, etcétera, ¿sí? La periodicidad ya depende del caso, ¿sí? Entonces, esta diferencia es fundamental, ¿ya? Que la capten. Que no es lo mismo datos de corte transversal que datos de series de tiempo. Y el método econométrico o el análisis econométrico va a depender también del tipo de datos. No es lo mismo el análisis econométrico para datos de corte transversal que el análisis econométrico para datos de series de tiempo, ¿ya? Es distinto. Los métodos son ad hoc, ¿no? O sea, se adaptan al tipo de dato. Porque los datos de corte transversal tienen unas características distintas a los datos de series de tiempo, ¿no? Que requieren análisis distintos. Datos de corte transversal suelen haber muchos en estudios microeconómicos de economía aplicada. Es por eso que buena parte de la econometría de datos de corte transversal se le llama microeconometría, ¿no? Microeconometría. En cambio, los datos de series de tiempo aparecen mucho en macroeconomía. Por ejemplo, el PBI es una serie de tiempo, la inflación es una serie de tiempo, la tasa de interés es una serie de tiempo, el tipo de cambio es una serie de tiempo. Por eso es que el análisis econométrico de series de tiempo se aplica mucho para en problemas macroeconómicos, y por eso es que también al estudio de series de tiempo, eh, al análisis econométrico de series de tiempo se le llama macroeconometría, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver un tema que se llama autocorrelación, que requiere previamente conocer los datos de series de tiempo y qué sucede con lo que sabemos de regresión cuando la aplicamos a datos de series de tiempo, ¿no? Entonces van a aparecer ejemplos macroeconómicos. No debe sorprender porque ahí es donde encontramos muchos ejemplos de series de tiempo y muchas aplicaciones de econometría de series de tiempo, ¿no? ¿Se entendió esto? La diferencia entre datos de corte transversal y datos de series de tiempo. Sí, profesor. Muy bien, gracias. Entonces, ahora sí, vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, aquí estas imágenes son típicas de
cuadros donde se muestran series de tiempo, ¿no? Por ejemplo, estos son gráficos de la revista de Economist, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, 5, 6, 7, 8 series de tiempo distintas, ¿no? Por ejemplo, en este primer gráfico, que este que está acá a la izquierda, ¿no? Aquí vemos esta línea en marrón, que es la oferta total de petróleo, ¿no? La oferta total de petróleo en barriles por día. Es importante mencionar la unidad, barriles por día. Pues miren, desde junio, eh, no es desde junio, es desde, esto es eh, ya no hay problemas. Enero, ¿no? J enero, febrero, ¿no? J es enero, F es febrero, M es marzo, abril, mayo, junio, ¿sí, no? Desde enero de 2013 hasta septiembre de 2014, ¿no? Entonces miren cómo ha ido variando la oferta de petróleo. Y esta a su vez se puede descomponer y eso lo ven en estos gráficos de barras aquí, ¿no? Dice, no, oferta de petróleo que no viene de la OPEC, que es la celeste, la ploma es la que viene de la OPEC, que ha caído, ¿no? Y esta azul oscuro es OPEC NGL, dice. O sea, gas natural, dice. Entonces aquí, por ejemplo, puedes ver cómo en el global, en el agregado de toda la oferta de petróleo, ha venido, bueno, en aumento en este periodo de 2013 a 2014, con algunos baches, y que fundamentalmente quien ha movido ese aumento es de los países no OPEC, y más bien de los países OPEC ha habido una caída. Por acá debajo del cero, debajo de esta línea roja, denota una caída en la oferta. Y en el gráfico de aquí no ves ya la oferta, sino que ves el precio, ¿no? El precio del petróleo crudo Brent en dólares por barril. Pues acá ves cómo, y esta es una línea, un gráfico de línea, una serie de tiempo, gráfico de una serie de tiempo, y ese precio, como ves cómo está más o menos estable y empieza a caer luego a partir de 2014. ¿Sí? Acá al costado tienes otro gráfico también de petróleo, oferta de petróleo, ¿no? El marrón, que es la oferta mundial, y la línea celeste, que es el precio del petróleo que va en caída, ¿no? La oferta aumenta, el precio cae. Claro, este precio es de un tipo particular de petróleo, ¿no? El WTI. Y aquí en el otro gráfico tienes, dice, la evolución de la producción de petróleo en un país en particular, Libia, dice, ¿no? En barriles por día, y cómo esa caída y subidas en la producción está asociado a determinados eventos históricos políticos, ¿no? Por ejemplo, acá tienes en 2011, febrero de 2011, comenzaron las protestas contra Gaddafi. Gaddafi, que era el dictador de Libia, ¿no? Que fue depuesto. Bueno, entonces en esa época cae el precio, cae la producción, mejor dicho. Cae la producción de petróleo a mínimos. Luego muere Gaddafi, aumenta la producción, se mantiene alta. Luego eh, bloqueo de los puertos, dice, ¿no? Por un tema, algún conflicto que generó que se bloqueen los puertos, cae el precio, se mantiene bajo. Bueno, no, cae el precio, perdón, cae la producción, se mantiene baja, de ahí vuelve a subir, ¿sí? Entonces, es interesante también asociar la evolución de una serie de tiempo a los sucesos externos, exógenos, no económicos, muchos de ellos, que afectan a una variable económica, que es la producción de petróleo en este caso, ¿no? O variable productiva. Entonces, eso es lo interesante de estos gráficos, que puedes asociarlos a en qué fecha ocurrió qué cosa, en qué fecha ocurrió tal caída, tal reducción, ¿sí? Y qué es lo que ocurrió en esas fechas, ¿no?
como para poder entender el contexto y cuál podrían ser las causas, ¿no?, de las caídas o subidas, ¿sí? Entonces, cuando vean revistas especializadas, bueno, revistas en este caso de divulgación o de periodismo económico, van a encontrar gráficos de series de tiempo, ¿no? Entonces, no les sorprenda. Hay que saber identificar las tendencias, las fluctuaciones, etcétera. Entonces, ¿qué características tienen los datos de series de tiempo? Eh, bueno, la primera y la principal es la variable tiempo, ¿no?, que está presente. Entonces, el orden cronológico de los datos importa, ¿sí? Hay que poner las observaciones en el orden cronológico, ¿no? ¿Sí? Generalmente es de la más antigua a la más reciente, ¿no? ¿Sí? Otra cosa que ves es la dependencia a lo largo del tiempo. ¿Qué es esto de dependencia, no? Es una palabra que escuchamos también en otros contextos, dependencia económica. Bueno, aquí es dependencia del pasado, ¿sí? O sea, lo que pasó en la historia con una variable económica en el tiempo puede afectar mucho a lo que sucede hoy y a lo que sucederá en el futuro, ¿sí? Y la dependencia en el tiempo, que es ya no dependencia del pasado, ¿no? O sea, cuando digo dependencia del pasado, es dependencia de lo que pasó con la serie en el pasado. O sea, es una dependencia del contenido de la serie, una dependencia económica, ¿sí? Por ejemplo, eh, si la serie del Producto Bruto Interno de un país ha estado históricamente elevada, entonces eso es una presión para que siga elevada, ¿no? Hay una persistencia, una inercia, ¿sí? La misma dinámica de esa variable económica, las características de esa economía, ¿no?, de alto crecimiento, hacen que se tienda a mantener ese alto crecimiento, ¿sí? Esa es la dependencia a lo largo del tiempo. No es lo mismo la dependencia a lo largo del tiempo que la dependencia del tiempo, ¿no? O sea, aquí ya específicamente estamos hablando de características del tiempo, no de la serie, no características económicas, sino características del tiempo. Y aquí hablamos de tendencias, de estacionalidad, ¿no? Y vamos a explicar esto a detalle más adelante, ¿no? Una tendencia, ¿no? La tendencia es una tendencia, por ejemplo, creciente, una tendencia decreciente, ¿sí? Eh, la estacionalidad son eh, patrones recurrentes, patrones que se repiten en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en verano, ahora que estamos en verano, en verano, y lo mencioné creo que en la primera clase o en la segunda, en verano aumenta el consumo de helado, es estacional, porque depende del tiempo, pues, o sea, el tiempo en que estamos es verano y las características de temperatura, clima y temperatura hacen que se demande más helado, ¿sí? Entonces, no tiene que ver exactamente con la producción del helado, las características del helado en particular, sino tiene que ver con la estación, ¿no? Acá literalmente, ¿no? La estación que es de verano, ¿sí? Y lo mismo con las tendencias, ¿no? Hay variables económicas que crecen en el tiempo de manera inercial, ¿no? Hay un componente inercial, ¿no? Sí. Ahora, ese crecimiento se puede desacelerar o acelerar, eso es otra cosa, ¿ya? Pero en niveles, ¿ya? Eh, normalmente las series crecen, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, la serie del PBI de un país, la serie del PBI de un país, ¿no? Acá vamos a poner PBI. Y acá vamos a poner el tiempo. Cualquier país más o menos tiene una serie así, ¿no? Que va creciendo en el tiempo. Ahora, hay baches, ¿no? Puede haber así caídas fuertes, ¿no? Pero luego se recupera y sigue creciendo, ¿no? Acá hay una tendencia, ¿no? Una tendencia determinística, ¿no? Una tendencia que se asemeja a una tendencia lineal, ¿no? Sí.
¿Por qué creen que esto pase, por ejemplo? Que los gráficos del PBI, miren gráficos del PBI de varios países, pero gráficos históricos, ojo, no de 2 años o 3 años, gráficos de 50, 100 años, ¿ya? Bueno, PBI anual, mínimo de 50 años o más. Van a ver gráficos como estos, ¿no? Porque la población crece en el tiempo, porque hay avances tecnológicos en el tiempo, ¿no? Hay esas tendencias, ¿no? Tendencias. Y un conjunto de datos de series de tiempo es una realización de un proceso estocástico. ¿Qué es un proceso estocástico? Un proceso estocástico no es otra cosa que un conjunto de variables aleatorias indexadas por el tiempo, ¿no? ¿No? O sea, por ejemplo, si X es una variable aleatoria, entonces, si yo tengo X1, X2, X3, ¿no? Entonces, y 1, 2 y 3 representan el periodo, vamos a ponerlo así, para que sea más explícito. Xt, xt más 1, xt más 2, ¿no? Y xt es la variable aleatoria, entonces como esta variable aleatoria está cambiando en el tiempo, ya se vuelve otra variable aleatoria, pero sigue indexada por el tiempo. Entonces, un proceso estocástico es un conjunto de variables aleatorias en el tiempo, ¿sí? Entonces, esto es un proceso estocástico. Estocástico quiere decir aleatorio, ¿no? Podríamos decir un proceso aleatorio también. Acá podemos decir variable aleatorio. O variable estocástica también, ¿no? ¿Qué características tenemos aquí? Bueno, el proceso estocástico, o sea, el conjunto de variables aleatorias que depende del tiempo, suele ser dependiente y puede ser no estacionario. Bueno, vamos a explicar esto de estacionariedad ya luego con definiciones, ¿ya? La estacionariedad tiene que ver con la media y la varianza del proceso, ¿no? Si la esperanza de la serie, ¿no? Del proceso estocástico XT, la varianza y la covarianza de XT con XS, ¿no? Si la esperanza, la varianza y la covarianza son constantes, entonces decimos que ese proceso XT es estacionario, ¿ya? O sea, un proceso estacionario es el que tiene esperanza, varianza y covarianza constantes, ¿ya? Ahora, los procesos no todos son estacionarios, hay algunos que son no estacionarios, ¿no? O sea, que tienen o esperanza o varianza o covarianza variable, ¿sí? Ahora, ¿cómo obtenemos, cómo aplicamos aquí los supuestos del modelo de regresión lineal? Es la pregunta, ¿no? Hay que tomar en cuenta que tenemos una sola variable, X.
Es una sola variable. Entonces, ¿quién sería el regresor? ¿Quién sería la variable dependiente si hay una sola variable? ¿Ya? Normalmente los regresores, ¿ya?, son observaciones pasadas de la misma variable. También los regresores podrían ser tendencias lineales, o sea, funciones del tiempo, ¿no? ¿Sí? Junto con términos aleatorios, ¿ya? Y también podría haber otras variables, ¿ya? O sea, pero no es obligatorio que hayan otras variables. Solamente con una sola variable ya se podrían hacer regresiones. Aquí lo interesante es que XT corresponde a un mismo individuo, ¿ya?, que lo estás observando en el tiempo. Es un mismo individuo, es uno solo, ¿ya? Solamente que para ese individuo tú tienes varias observaciones en el tiempo, pero del mismo individuo. Entonces, ese individuo XT, si quieres, representa una muestra de tamaño 1. Solamente que esa muestra de tamaño 1 la puedes observar en distintos periodos, ¿no? Y puedes hacer el ejercicio de qué pasaría si obtengo otra muestra, o sea, otro individuo. Entonces hablamos del muestreo repetido, ¿no? El muestreo repetido de la población, de todas sus posibles realizaciones, induce aleatoriedad en los estimadores y otras estadísticas de series de tiempo. Entonces aquí nos tenemos que apoyar mucho en la idea de que por lo menos a nivel conceptual es posible generar muestras repetidas. Al final vamos a tener una sola muestra, ¿ya? En series de tiempo tenemos lamentablemente una sola muestra, pero nos vamos a apoyar mucho en la idea de que por lo menos a nivel conceptual podemos imaginarnos que podemos elegir varias muestras, ¿no? Porque ese concepto de repetición es necesario, ¿ya?, para poder aplicar algunas propiedades o algunos resultados importantes como la ley de los grandes números, el teorema del límite central, ¿no? Por ejemplo, para que me entienda mejor, ¿cómo sería la media de XT? El promedio de XT. A ver, ¿quién me explica esto? Acá tengo que poner uno entre, acá tengo que poner un igual, ¿no? Igual a 1. ¿Qué coloca aquí? ¿Quién me dice? Para completar esto. XT barra, ¿qué es igual? A ver, acá les ayudo un poquito. Ya. ¿Qué coloco para completar? ¿Mm? ¿Entre qué número divido la suma? ¿De quién sería el índice? Si decimos quiero calcular el promedio de XT, el promedio muestral de XT. ¿Cómo se calcula este promedio? A ver.
Ahora voy a elegir a alguien al azar para si no participan. Nayeri Ramos, a ver, ¿cómo se calcula ese promedio? De paso que tomo asistencia. ¿No está presente? Ya. Luis Tintinapón, ¿cómo calcula ese promedio? ¿Tampoco está presente? Ya. Alvin Copa, ¿cómo calcula ese promedio? Tampoco está presente. A ver, Anderson Aparicio. Sí, El número de profesor. Profesor, periodos. disculpe. ¿Cuánto es el número de periodos? Copa. Ok. Disculpe, me está cargando. No me sale el... A ver, aquí, Anders Aparicio. Dices el número de periodos. ¿Cuál es el número de periodos? T periodos. Ya. T minúscula periodos. Ya, a ver, yo les doy una ayuda. T y va desde 1 hasta T mayúscula. Ya. Entonces, si lo divido entre el número de periodos, lo divido entre T mayúscula. ¿Y quién iría aquí? En el subíndice. Ya. T minúscula y T mayúscula, acá arriba, ¿no? Y acá va T minúscula. Sí, profesor. Ya, muy bien. Esto es diferente a lo que hemos visto antes, pues. Esto es diferente a la suma de x y de i igual 1 hasta n, de 1 entre n minúsculo, ¿no? A ver, ¿qué me dice cuál es la diferencia? Y que no me diga uno es i y el otro es t. ¿Cuál es la diferencia de fondo ahí entre esos dos promedios? En la serie de tiempos solamente hay una muestra, y entonces tienen que promediarlo con respecto a los periodos. Muy bien. En realidad hay un solo individuo. En este promedio sobre T hay un solo individuo. A ese individuo lo observas en varios periodos, pero es un solo individuo. En cambio, la otra suma es un promedio de varios individuos. Varios individuos en el mismo periodo, ¿no? Pues varios individuos. Entonces no es lo mismo el promedio de la izquierda que el promedio de la derecha, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando hemos visto el teorema de, no, ¿cómo se llama? La ley de los grandes números. Cuando hemos visto la ley de los grandes números, hemos dicho que el promedio muestral, este que está aquí, converge en probabilidad a la media poblacional, ¿no es así? Hacia el promedio poblacional. Y esta ley de los grandes números ha sido importantísima para establecer los resultados asintóticos, ¿no? Sin esta ley de los grandes números no hubiéramos podido mostrar, por ejemplo, que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es consistente, ¿no? Pero yo les pregunto ahora, la ley de los grandes números, que me dice que la media muestral converge a la esperanza poblacional, ¿se podrá aplicar a esta otra media? A esta que es una media sobre el número de periodos. O sea, mi pregunta es, esta media que es sobre T, sobre el número de periodos, ¿convergerá también a la esperanza poblacional? Y si es así, ¿qué requisitos debe tener esa media para converger a la esperanza poblacional? Porque miren, en la ley de los grandes números tú necesitas una gran cantidad de individuos, ¿no? Porque la convergencia es cuando n crece, ¿no? Una gran cantidad de individuos cuyo promedio lo calcules y eso converge a la media poblacional. En cambio, con esta media sobre el número de periodos, tú tienes un solo individuo, ¿ya? Si quieres, tú puedes tener muchos periodos, o sea, hacer que T mayúscula tienda al infinito, o sea, que el número de periodos crezca si quieres, ¿ya? Pero es un solo individuo. ¿Convergerá también de igual manera a la esperanza de X? O sea, se cumplirá la ley de grandes números cuando tienes infinitos periodos, pero para un solo individuo.
Esa es la pregunta que les dejo de tarea, ¿ya? Y si viene en el final, ya están avisados. Para que investiguen. ¿Se entendió, no? ¿Se entendió la pregunta? La pregunta que les he dejado. Sí, profesor. Ya, muy bien. Sí, profesor. Es que sonaría evidente, ¿no? También el promedio de individuos converge, eso sí ya lo sabemos. El promedio de individuos converge a la media poblacional. También será el promedio de periodos, también converge. Hay que averiguar si es tan fácil o no. De repente requiere algún supuesto extra. Porque estamos hablando de un individuo. O sea, n no se mueve, está fija, n es igual a 1. Quien se está moviendo es el número de periodos. Este sí que crezca, hagan lo que tiende al infinito. Ya si quieren. O sea, tendrían infinitas observaciones, pero de un individuo. Entonces, eso me permite establecer la convergencia a la esperanza poblacional o no. ¿No? Esa es la pregunta que les dejo. Bueno, sigamos. Acá les he puesto otro ejemplo de otra serie ya para Perú, ¿no? Esto es inflación y desempleo, ¿no? Serie anual. Acá tienen años, ¿no? Esta es una tablita de una base de datos de series de tiempo, ¿no? Acá tienen a la variable t, que sería año, que es de periodicidad anual, ¿no? 2014 a 2024, el porcentaje de inflación anual, aquí está, y al costado el porcentaje de desempleo anual también. Entonces son datos macroeconómicos, ¿no? O sea, series de tiempo se usan mucho con datos macroeconómicos. A ver, sigamos. Entonces vamos a ver cómo se utilizan los modelos de regresión cuando los datos son de series de tiempo. ¿Qué cuidados debemos tener? ¿Qué consideraciones debemos tener? No se trata de aplicar mecánicamente lo que ya sabemos de regresión sobre este nuevo tipo de datos, ¿no? Es más, tenemos que analizar cómo cambian los supuestos del modelo de regresión, los supuestos de Gauss-Markov, cuando estamos con series de tiempo, ¿no? ¿Los supuestos van a formularse, expresarse de igual manera o tenemos que hacer algunos pequeños ajustes a la forma en que expresamos y enunciamos esos supuestos? ¿No? Vamos a ver la propiedad. Vamos a aplicar el método, el método de mínimos cuadrados ordinarios a datos de series de tiempo. Y vamos a ver qué propiedades tiene ese estimador cuando los datos son de series de tiempo. Vamos a ver algo muy importante. ¿Cuándo falla el método de mínimos cuadrados ordinarios en series de tiempo? Entonces hay que tener cuidado porque cuando tú trabajas con series de tiempo y aplicas el método de mínimos cuadrados ordinarios, debes estar muy consciente de cuándo falla el método. Porque si no eres consciente y lo aplicas mecánicamente, podrías incurrir en lo que se conoce como regresión espuria, ¿no? Regresión espuria, o esto podría traducirse como una regresión fake, ¿no? O sea, el método lo aplicas y te sale un número, pero ese no tiene ninguna interpretación, no tiene ningún sentido real. O sea, de que te sale un número, pero es importante que tenga sentido, que tenga coherencia, ¿sí? Pues aquí hay que tener cuidado con cómo aplicamos el método. Y hay que tomar en cuenta, pues, las características especiales que tienen las series de tiempo que no tienen los datos de corte transversal. Esas características son fundamentalmente tendencias y estacionalidad, pero más importante, tendencias, ¿ya? Todos estos criterios tenemos que tenerlos en cuenta a la hora de plantear el problema de autocorrelación, que es un incumplimiento del supuesto 5 que se da en el contexto de series de tiempo. Entonces, antes de hablar de autocorrelación, hay que entender cómo funciona la regresión cuando hay datos de series de tiempo. Y para eso hay que entender qué características tienen los datos de series de tiempo. Entonces, para hablar del problema de autocorrelación, hay que hacer toda una introducción previa, ¿no? Por eso, en el libro de Gooldrich, el tema de autocorrelación está en el capítulo 12, ¿ya? 12.
Y el capítulo 10 y el capítulo 11 los dedican a hablar de series de tiempo y de regresión con series de tiempo, ¿sí? Entonces preparan el terreno para que se entienda cómo funciona una regresión cuando los datos son de series de tiempo, y luego recién, cuando se ha comprendido eso, se presenta en el capítulo 12 el problema de autocorrelación, ¿de acuerdo? Entonces, para llegar hasta ahí nos va a tomar algunas sesiones, un par de sesiones, ¿sí? Modelos de regresión con series de tiempo, ¿ya? Entonces, yo les había dicho que no es necesario que haya más de una variable, podría ser solamente una variable, ¿ya? Porque en el lado derecho tú puedes ingresar, por ejemplo, valores pasados de esa variable, ¿sí? Pero aquí hay un ejemplo donde hay dos variables, ¿no? Y y z, ¿no? Aquí la clave es que el subíndice esté en ambos casos. Aquí es t y aquí también es t, ¿no? T, t. Y aquí también, ¿no? T. Eso indica que estamos comparando o estamos introduciendo en la regresión observaciones de las variables y y z para el mismo periodo. O sea, que ambas tengan el mismo subíndice t significa que los valores son del mismo periodo t, ¿sí? Y como es del mismo periodo, esto se interpreta como que lo que pasa en z, o sea, un cambio en z afecta a y en el mismo periodo, o sea, de manera contemporánea, de manera inmediata, ¿sí? Es algo tan sencillo como tener el mismo subíndice, como que dos variables que entran en la regresión tengan el mismo subíndice t, se interpreta como que un cambio en una afecta de manera inmediata a la otra. Y puedes tener más de una variable explicativa, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes otra regresión. Por ejemplo, este yield, que es rendimiento de un activo. Acá tienes en el periodo T, ¿no? Inflación en el periodo T. Y QE, si no me equivoco, es una medida de monetaria, ¿no? Creo que es quantitative easing. ¿Sí? Podrías poner también otra variable, ¿no? Podrías poner otra ecuación, ¿no? Por ejemplo, podrías poner acá en el libro hablan de la regresión que puedes construir con una curva de Phillips, ¿no? O la inflación en el lado izquierdo y en el lado derecho puedes tener una regresión simple, pero con el subíndice T, ¿no? O sea, acá tienes beta 1 y acá tienes desempleo, ¿no? Por ejemplo. La curva de Phillips es una relación entre inflación y desempleo, ¿se acuerdan? Es que han visto en macro. En macro deben haberles mencionado la curva de Phillips, ¿no? Es una relación entre inflación y desempleo, ¿no? Y aquí la pueden ver en términos de una regresión, ¿no? Y así, ¿no? Generalmente variables macroeconómicas o variables financieras también, ¿no? Esto es yield, es rendimiento, ¿no? De un activo, es variable financiera. Entonces, estos son tipos de modelos estáticos. ¿Por qué estáticos? Estático quiere decir todo en un solo periodo, ¿no? Todas las variables están en el mismo periodo. En un solo periodo o en un mismo periodo, ¿no? En un mismo periodo. Todo está en un mismo periodo. Periodo T. ¿Sí? Estático. Todas las variables en el mismo periodo. Y los modelos dinámicos son los modelos donde cambia el periodo. Un ejemplo de esos modelos dinámicos son los modelos de rezagos distribuidos finitos, o de rezagos nada más. Modelos con rezagos. ¿Qué es un rezago? Es bien sencillo, ¿no? Si tú tienes la variable xt, un rezago es un retroceso de lo que en el periodo pasado, ¿qué ocurrió con esa variable xt, ¿no? El rezago es xt menos 1. Ese sería el primer rezago. El segundo rezago sería xt menos 2, por ejemplo. ¿Sí? Estos son los rezagos.
Y así como hay rezagos, también hay adelantos, ¿no? Los adelantos serían, en vez de xt menos 1, por ejemplo, adelanto de un periodo, xt más 1, eso sería un adelanto de un periodo. Xt más 2 sería un adelanto de 2 periodos, ¿no? Entonces, estos se llaman adelantos. ¿Ya? Rezagos y adelantos. Entonces, en los modelos de rezagos incluyen a rezagos en los regresores, ¿no? O sea, la variable dependiente sí está siempre en el periodo t, ¿ya? Yt, en el periodo t, pero los regresores zt, por ejemplo, están en rezagos, ¿no? Acá está zt-1, zt-2, zt-q, ¿sí? O sea, aquí ya no todas las variables están en el mismo periodo, de hecho. O sea, las únicas que están en el mismo periodo son yt, zt y, bueno, ut, que es el error, ¿no? Pero las demás, zt-1, zt-2, etcétera, están en distintos periodos. Entonces, este ya es un modelo dinámico. Un modelo dinámico es un modelo donde las variables están en distintos periodos. Es suficiente que dos variables estén en distintos periodos para hablar de modelo dinámico, ¿ya? Dinámico quiere decir en economía distintos periodos, ¿no? Dinámico quiere decir en economía distintos periodos, ¿ya? Y acá tienen otros ejemplos, ¿no? Es uno con tasa de fertilidad, ¿no? que mencionan en el libro también. ¿Cómo es que las exenciones tributarias son tributarias o son de otro tipo? Sí, tributarias, ¿no? Ayudas tributarias, subsidios o ayudas tributarias tienen efectos sobre la tasa de fertilidad. Y una cosa interesante es hablar de lo que se conoce como el efecto de largo plazo o multiplicador de largo plazo. El término multiplicador seguramente lo han escuchado en macroeconomía, multiplicador, cuando se habla de multiplicador keynesiano, por ejemplo. Entonces, miren, por ejemplo, la variable ZT. La variable ZT, según esta regresión con rezagos, tiene un efecto sobre la variable YT. Pero dense cuenta que el efecto es distinto en cada periodo, ¿no? El efecto contemporáneo, el efecto inmediato, está medido por el parámetro delta 0. El efecto un periodo después, o sea, si ocurre algo en Z-1, el efecto va a ocurrir un periodo después en el periodo T. El efecto sobre YT, ¿no? Porque ZT-1 ocurre un periodo antes que YT. El efecto de lo que ocurrió un periodo antes con Z está contenido en el coeficiente delta 1. Y lo que ocurrió 2 periodos antes con Z y su efecto sobre YT está medido con el coeficiente delta 2. Se dan cuenta que en cada periodo del pasado hay un efecto sobre YT y ese efecto está medido con un coeficiente distinto. Entonces, podemos ir acumulando esos efectos, ¿no? Todos los efectos del pasado. Y esa acumulación sería esta suma, la suma de delta 0 más delta 1, etcétera. Sería la suma de los coeficientes de la regresión con rezagos. Y esa suma de coeficientes se interpreta como un efecto de largo plazo. ¿Por qué largo plazo? Porque estás sumando todos los efectos del pasado, ¿no? Vas acumulando los efectos del pasado. Estos efectos del pasado no se quedan en el pasado. Esos efectos del pasado tienen se hacen realidad en el periodo presente, ¿sí? No se han diluido. Entonces, por eso decimos que el efecto de largo plazo, o también llamado multiplicador de largo plazo, ¿no? Aquí está en inglés, pero lo voy a poner en español, ¿no? Multiplicador de largo plazo es la suma de los coeficientes, porque es la suma de los efectos, ¿sí? Y aquí lo podemos hacer para una variable explicativa, pero se puede extender a más de una variable explicativa, ¿sí? Y aquí tienes un gráfico interesante, ¿no? De
cómo son los valores de esos coeficientes. Mira, Eh, aquí en el eje horizontal tú tienes el rezago. O sea, por ejemplo, este 0 corresponde al efecto de ZT en el periodo inmediato. Este 1 corresponde al efecto en T-1. O sea, al efecto, mejor dicho, de ZT-1 sobre YT. Este 2 corresponde al efecto de ZT-2 sobre YT. O sea, algo que ocurrió con la variable Z hace 2 periodos, ¿qué efecto tiene en el periodo actual sobre la variable Y? Igual aquí, este 3 corresponde a ZT-3. O sea, el efecto de un cambio en la variable Z hace 3 periodos sobre la variable Y en el periodo actual, ¿no? Y los efectos son esto, pues, ¿no? Estos puntos de aquí son los efectos. Las alturas, digamos, ¿no? O sea, aquí sería, acá creo que es incluso más didáctico asociar a estos puntos con barras, ¿no? Aunque si quieres hay una barrita. Esta barrita representa el efecto, ¿no? Esta barrita, por ejemplo, corresponde a delta 0. Y delta 0 sería el efecto de ZT sobre YT. Lo puedes poner así, ¿no? La derivada de YT respecto a ZT. Este sería el efecto contemporáneo en el mismo periodo. Por aquí tendrías otra barrita. A ver cómo me sale. A ver. Por aquí tienes otra barrita, ¿no? Esta barrita la pongo para representar altura. ¿Ya? Esta barrita la pongo para representar altura, ¿no? Esta altura será igual a delta 1, ¿no? Y delta 1 es el efecto de eh, la variable ZT-1 sobre YT, pues, ¿no? ¿Entiendo? Y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver también, cuando veamos autocorrelación, cómo los rezagos van a estar presentes digamos, en la forma de la autocorrelación. Así como hemos visto la forma de la heteroscedasticidad, vamos a ver también la forma de la autocorrelación. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a regresar al tema de rezagos, ¿no? De hecho, vamos a ver un caso. Ya me voy adelantando. Cuando vayamos a autocorrelación, vamos a ver este caso, ¿no? Vamos a ver que UT, que es el error, va a depender de su rezago, ¿no? Igual a UT-1, ρ, si quieres, por UT-1 más epsilon t, ¿no? Este es un caso típico donde el error depende de su propio rezago, ¿no? ¿Sí? Esto se llama autocorrelación de orden 1, o también llamado AR1. ¿Bien? Entonces, este es un tipo de ecuación, de modelo para el error, ¿no? Para la variable UT, si quieres, para la variable UT es igual a su rezago por un coeficiente más una variable aleatoria, epsilon t, ¿no? Entonces, cuando tengamos esta expresión para el error, vamos a decir que el error exhibe una autocorrelación de orden 1 en siglas o abreviatura AR1. ¿Sí?
También se le llama proceso autorregresivo. Proceso autorregresivo. Porque se está regresionando consigo mismo, pero consigo mismo rezagado un periodo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, ya vamos terminando. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. 5 minutos más y terminamos, ¿ya? Bueno, esto ya hemos hablado, tendencias de estacionalidad. Creo que está repetida esta diapositiva. Ya, con esto creo que podemos ir cerrando. Los supuestos, ¿cómo cambian los supuestos, ¿no? Porque recuerden que tenemos datos de series de tiempo y ahora queremos aplicar nuestro modelo de regresión, nuestra ecuación de regresión lineal múltiple, que es el modelo de regresión lineal, y el método de mínimos cuadrados ordinarios, pero sobre unos datos que ya no son los de corte transversal usuales, que ahora son datos de series de tiempo. ¿Qué cambia? Bueno, lo primero que tiene que cambiar sí o sí es el índice. Ya no trabajamos con el índice I, que denota a individuos distintos, ahora trabajamos con el índice T, que denota a periodos distintos para un mismo individuo, ¿sí? Entonces vamos a ajustar o modificar o reformular o reexpresar los supuestos del modelo lineal, incluyendo el supuesto 6, por eso hablamos de supuestos del modelo lineal clásico, pero para series de tiempo. Entonces, el primer supuesto, el de linealidad, aquí lo único que cambia es que el subíndice ya no es I, sino que ahora es T, ¿no? El proceso es lineal, ¿no? O sea, tiene esta ecuación, insisto. O sea, el supuesto 1 siempre es casi trivial porque es simplemente enunciar el modelo, ¿no? Tiene que ser un modelo lineal. Ahí está, supuesto 1. El supuesto 2 va a ser el de colinealidad. Ya, colinealidad. Bueno, aquí vamos a enunciarlo así. Sin colinealidad perfecta. Sin colinealidad perfecta. Y vamos a decir, ninguna variable explicativa es constante, ni combinación lineal perfecta de las demás. ¿Ya? En realidad, esto lo podemos resumir así, ¿no? Que ninguna variable explicativa, ningún regresor, sea una combinación lineal perfecta de las demás. Porque si un regresor es constante, se vuelve combinación lineal perfecta de los demás, ¿no? ¿Sí? O sea, los multiplico por 0, ¿no? Y les añado esa constante, ¿no? Entonces, hasta aquí no hay novedad, ¿no? Porque el supuesto 2 de no colinealidad perfecta, ya lo conocíamos, está enunciado de la misma manera. El supuesto 3, bueno, aquí está como supuesto 3, chispas, sí, así está en el texto, ¿no? Siempre lo hemos llamado supuesto 4, pero en el libro de Wooldridge, cuando llegamos a series de tiempo, ya lo llaman el supuesto 3. Ya lo estoy manteniendo así, para tener armonía con el libro de texto del curso. Pero el que era para nosotros el supuesto 4 de media condicional 0, aquí va a ser el supuesto 3. Es supuesto ST3, ¿no? Series de tiempo 3, media condicional 0, o exogeneidad estricta. Y si se dan cuenta, este es el mismo, solamente que ha cambiado el índice. Luego, el supuesto de homocedasticidad, ahora va a ser el supuesto 4, homocedasticidad. Varianza constante, ahí está, no cambia. ¿Cuál va a ser el nuevo supuesto? El nuevo supuesto, acá lo voy a marcar, el nuevo supuesto es este de aquí. El supuesto de no correlación serial. No correlación serial. ¿Ya? Porque el supuesto 6, el de normalidad, también no es nuevo, ya lo conocemos. ¿Ya? Aquí la clave en los supuestos es el enunciado del supuesto de no correlación serial.
¿Qué quiere decir de no correlación serial? Que si yo tomo el error, dos valores del error para distintos periodos, la correlación debe ser 0. ¿Ya? O sea, la correlación entre el error en el periodo t con el error en el periodo s, donde t es distinto de s, debe ser 0. Y esto implica a su vez que la covarianza de el error en el periodo t con el error en el periodo s sea igual a 0. O sea, ya no vamos a pedir solamente que la varianza del error sea constante, sino que además vamos a pedir que la covarianza de los errores en distintos periodos sea 0. ¿Ya? Y esto es el supuesto nuevo, fundamental, que vamos a hacer cuando los datos son de series de tiempo y queremos aplicar mínimos cuadrados ordinarios y que se cumpla Gauss-Markov, pues, ¿no? ¿Sí? O sea, vamos a añadir una cosa, un supuesto, que es el de no correlación serial. ¿Ya? Y esto es importante porque en series de tiempo tenemos un solo individuo, pero con distintas observaciones en el tiempo, o sea, con distintos periodos. Entonces tenemos que saber cómo se relacionan las variables entre las variables para un mismo individuo entre distintos periodos, ¿no? O en distintos periodos, mejor dicho, y comenzando con el error. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Aquí nos quedamos y ya continuamos mañana. ¿Hay alguna duda? ¿Ninguna duda? Bueno, entonces los invito a empezar ya a leer el capítulo 10, ¿no? Bueno, si es que han terminado su práctica, su calificados, ya empiecen a ver el capítulo 10. Mañana la clase va a iniciar un poco más tarde, ya a las 8:45 de la mañana, porque tengo un asunto que resolver. Y voy a llegar a las 8:45, pero ahí iniciamos la clase. Ya, no se preocupen. Igual lo voy a anunciar por el chat en un rato. Entonces nos quedamos aquí. Buenas tardes. Hasta luego, profesor. Buenas tardes, profesor. Hasta luego.